¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Zona Cero. Gracias por acompañarnos en la emisión de este día. Soy Sosimo Camacho y les saludo con el gusto de siempre, de cada semana, aquí desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba y por compartir el enlace de esta transmisión, pero también de los demás contenidos que se ofrecen en esta plataforma. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos presentándoles un tema que genera mucha tristeza, pero también mucha indignación. Queremos detenernos en el análisis y la información del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de este liderazgo que tantas enseñanzas dejó entre quienes lo conocieron? Es muy importante porque, en primer lugar, se trata de un crimen político, un crimen de aquellos que no tendrían por qué estar existiendo ahora, que no tendrían por qué haber existido nunca en realidad, pero menos ahora cuando decíamos, pues este tipo de asuntos deberían de resolverse siempre por la vía del diálogo, de la negociación. No estamos acusando a nadie, no sabemos quién ordenó este crimen, no sabemos de dónde viene. Ojalá que haya investigaciones claras al respecto, expeditas, profundas, que den precisamente con quienes ordenaron pues este asesinato que decíamos no solamente fue en contra de Marco Antonio, su familia y sus seres queridos afectados de manera directa por este asesinato, por esta pérdida, sino también por el conjunto de la sociedad mexicana. Y así prácticamente lo asumieron movimientos sociales de toda la geografía del país que primero se lamentaron el atentado en contra de Marco Antonio y también de manera muy indignada pues han protestado por lo que en efecto se consumó como un asesinato. Tendríamos que recordar que el viernes 25 de abril pasado, a eso de las 13:50 horas, dejó de latir el corazón de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Este campesino, lanchero, ambientalista, defensor del río Papagayo, vocero, por lo tanto, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota. Un personaje, decíamos, que nunca dejó de ser de la comunidad, siempre fue pueblo, hizo pueblo y estuvo con el pueblo. En el caso de Marco Antonio Suástegui, no obstante de contar con estudios incluso universitarios, nunca dejó de ser campesino, nunca desconoció a los suyos y decíamos siempre teniendo incluso las ofertas en muchos momentos de su vida para incorporarse a la vida política, adquirir algún tipo de cargo, pero en tal sentido traicionar a sus propias comunidades, pues nunca aceptó, nunca escuchó ese tipo de ofrecimientos, es decir, nunca les hizo pues realmente caso, pero decíamos un personaje que siempre vivió y murió precisamente siendo alguien que defendió la comunidad, el territorio, la naturaleza. Marco Antonio Suástegui Muñoz, decíamos, murió el 25 de abril a eso de las 13:50 horas, aunque en realidad su asesinato pues había iniciado una semana antes, el 18 de abril, porque precisamente cuando concluía su jornada laboral ese 18 de abril, como lanchero, como prestador de servicios turísticos en la playa de Icacos, allá en Acapulco, Guerrero, pues fue baleado precisamente por un hombre que se presentó ahí, supuestamente en solitario, y le disparó en 3 ocasiones. Estas balas pues penetraron hombro, costilla y abdomen y de acuerdo con los reportes médicos pues afectaron el vaso, el hígado, el pulmón y el colon de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Y por eso es que pues sobrevivió prácticamente una semana en cuidados intensivos, en atención precisamente de sus propios riñones y decíamos pues finalmente falleció el pasado viernes 25 ante la indignación, una profunda indignación, pues decíamos, de movimientos sociales de todo el país durante todo este periodo en que estuvo luchando por su vida ahí en el hospital Marco Antonio Suástegui, pues muchas muestras de solidaridad,
de indignación se manifestaron y ánimos precisamente para Marco Antonio Suástegui, con la esperanza de que este bravo líder popular se repusiera de este ataque y pudiera posponer su muerte. Decíamos, no fue así, falleció, fue asesinado Marco Antonio Suástegui Muñoz, falleció el pasado viernes 25. Habríamos que señalar que esta tragedia para las comunidades que están en torno a el río Papagayo, pues no cesan. Cuántas muertes y cuántas desapariciones también. Habría que recordar que precisamente Marco Antonio murió sin encontrar a su hermano Vicente, quien desapareció desde el 5 de agosto de 2021, una intensa búsqueda que él mismo encabezó y que recibió, por supuesto, el apoyo de distintas organizaciones sociales en la búsqueda precisamente de su hermano. Habría que recordar que Vicente fue desaparecido también mientras manejaba su taxi en la colonia Ciudad Renacimiento, también allá en Acapulco, Guerrero, y del cual pues hasta la fecha no se ha sabido su paradero. Son otro liderazgo también muy importante del cual pues no se sabe nada, arrebatado, igual que ahora fue Marco Antonio Suástegui, a las comunidades en torno al río Papagayo. Se trata de dos pérdidas que pues son un cruento recordatorio de que aún en Guerrero hay total o mucha impunidad para quienes perpetran este tipo de ataques en contra de quienes defienden la tierra, el agua o que simple y sencillamente pues se oponen a muchos de los proyectos extractivistas, a los proyectos también de destrucción de la naturaleza. Este crimen en contra de Marco Antonio Suástegui Muñoz, pues ocurrió, decíamos, en la playa de Icacos, que se ha convertido ya desde hace tiempo en un lugar simbólico, porque sin dejar de ser un centro turístico que ofrece precisamente servicios de este tipo a personas que visitan del interior de la República Mexicana, pero también de otras partes del mundo, sin dejar de serlo, pues también se convirtió en un espacio de resistencia, en un espacio de lucha, sobre todo, pues para todos aquellos prestadores de servicio que han trabajado por su cuenta, que han generado, pues sí, empleos, que han generado también, pues, maneras dignas de alimentarse ellos, alimentar a sus familias, y que, pues, en tiempos recientes, bajo esta situación de un reordenamiento anunciado, pues estaban en lucha para no ser desplazados por precisamente las grandes compañías que también querían apoderarse de los servicios aquí en esta playa de Icacos, que fueran ellas las que prestaran los servicios y no quienes tradicionalmente lo han hecho, pues que son los pobladores de Acapulco. Me refiero no solamente a la parte de la ciudad, del puerto, sino de la parte rural, que también han pues ido precisamente a ofrecer sus servicios y que sentían que podían ser desplazados por estas grandes empresas. Había diálogos tensos, pero había diálogos y que decíamos, pues esta playa de Icaco se había convertido también en un espacio de resistencia social. Habría que señalar que, sin embargo, la mayor lucha que encabezó Marco Antonio Suástegui Muñoz, o en la que participó, digamos, porque fue vocero en realidad de un movimiento social muy, muy importante que aglutinó a la mayoría de las comunidades en torno al río Papagayo, pues fue precisamente la lucha de oposición a la presa La Parota. La verdad es que Marco Antonio Suástegui ahí destacó como un líder muy elocuente. Quisiera contar pues la propia experiencia que tuve al conocerlo aquella mañana de 2006, precisamente 16 de abril, un domingo, cuando era el liderazgo más joven en el templete allá en la localidad de Agua Caliente, perteneciente a la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero. Era, decíamos, el más joven de los liderazgos en el templete, pero se distinguía pues por su playera y su sombrero negros que siempre le acompañaron, pero decíamos sobre todo su elocuencia y su autoridad moral. Y es que pues tenía total autoridad moral que solamente se gana con la coherencia entre lo que se dice y entre lo que se hace. Marco Antonio no era un líder, por supuesto, de escritorio, ni mucho menos,
o que dictara algún tipo de actividad y él no participara en ella, pues en realidad tenía que hacer pasar sus posiciones ante la asamblea. No todas pasaban, pero incluso aquellas en las que él había llevado una opinión contraria, pero finalmente la asamblea o lo había convencido o se había impuesto por mayoría de votos, pues él acataba precisamente esas actividades e incluso pues era el primero en estar precisamente ahí porque era un mandato de asamblea y pues para él precisamente se tenían que cumplir. Habría que señalar que pues eso le había ganado mucha autoridad moral junto con otras personas que tampoco podemos demeritar el liderazgo que llevaron precisamente en oposición a la presa La Parota y que en este caso decíamos, pues había ganado una total autoridad moral Marco Antonio Suástegui, y decíamos, lo recuerdo en aquella mañana de 2006, porque estaban recibiendo los campesinos precisamente de Guerrero, estaban recibiendo una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Mucha expectación había causado entre todas aquellas comunidades campesinas portando siempre camisolas, sombreros, guaraches, machete a la cintura, y que precisamente en el discurso de recepción de Marco Antonio Suástegui al EZLN provocó tal nivel pues de adhesión su discurso que los campesinos desenfundaron sus machetes, los levantaron en señal de aprobación de las palabras de Marco Antonio Suástegui, pero también de que estaban dispuestos a enfrentar a estos gobiernos criminales, en este caso de en su momento Vicente Fox y después Felipe Calderón, que trataban de imponer este proyecto que implicaría, habría que señalarlo, el desplazamiento de alrededor de 30,000 campesinos, la inundación de sus comunidades. Tal adhesión generó el discurso de Marco Antonio Suástegui y tal ánimo en la propia asamblea que el entonces delegado Cero, subcomandante insurgente Marcos del EZLN, probablemente, precisamente por este ambiente que se generó ahí, pues anunció que solamente se podría realizar esta presa de La Parota con una guerra en el sureste mexicano. Advirtió que en caso de que se ordenara el ataque de parte del gobierno de Vicente Fox a esa comunidad, tendrían que también atacar el sureste mexicano porque el EZLN también estaría levantándose para defender a los campesinos de Guerrero, a los campesinos de la zona del río Papagayo. Decíamos de ese tipo, era el liderazgo de Marco Antonio Suástegui, esa capacidad, también esa elocuencia para convencer, pero sobre todo, pues para adherirse a las propias asambleas, fundirse precisamente con ellas. Tendríamos que señalar que, pues Marco Antonio precisamente fue uno de los mayores liderazgos de la resistencia contra este megaproyecto hidroeléctrico La Parota, que la Comisión Federal de Electricidad intentó imponer por décadas mediante asambleas amañadas, dádivas, persecución judicial y también incluso, pues decíamos, durante mucho tiempo con ataques, desapariciones y muertes a varios liderazgos ahí de este SECOP, de este Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota. Tendríamos que recordar que precisamente ya en 2017 se logró la suspensión definitiva del proyecto, que decíamos hubiera desplazado a 30,000 campesinos y despojado a 50,000 más. Sin embargo, decíamos, esta suspensión que se le dio carácter definitivo no vino bajo el concepto de cancelación, algo que siempre estuvo señalando Marco Antonio Suástegui. Decía, falta un decreto definitivo, esto incluso lo declaró en 2023, durante el 21 aniversario de la propia organización, y decía, pues sí, hay una suspensión, aunque tenga el carácter definitivo, sigue siendo suspensión. Los campesinos precisamente estaban buscando que se decretara la cancelación del propio proyecto. Decíamos, Marco Antonio Suástegui, precisamente
al conseguir junto con el SECOP y todas las comunidades, sobre todo opositoras a la presa La Parota, esta suspensión definitiva, pues no dejaron de movilizarse, de estar atentas a lo que ocurría precisamente con respecto de la región y en ese sentido, pues se movilizaron incluso también para censar damnificados, recuperar cosechas y promover la ecología luego de los huracanes que han azotado precisamente toda esta zona. Ingrid 2013, Otis 2023, John 2024. Es decir, se trataba precisamente de que hubiera esta organización siempre permanente ante cualquier tipo de resurgimiento de este tipo de proyectos. En ese sentido, pues tendríamos que señalar que Marco Antonio Suástegui fue encarcelado 3 veces, en 2005, 2014 y 2018, precisamente durante los gobiernos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. Incluso tuvo una instancia en el penal federal de máxima seguridad de Nayarit, esta cárcel que él llamó del destierro, y que en realidad sin ningún tipo de justificación más que la intención de que dejara de quebrar su lucha, de que dejara de movilizarse, de que dejara de ser un activista, un vigilante prácticamente del río Papagayo y de los montes de toda esta cuenca. Sin embargo, siempre, pues el propio movimiento social hizo que estos gobiernos liberaran precisamente a Marco Antonio Suástegui. Por eso ahora esta desaparición de Vicente Suástegui, primero la desaparición de Vicente Suástegui y ahora el asesinato de Marco Antonio, pues significan un eslabón de una cadena que no quisiéramos realmente que continuara. Una cadena de represión, decíamos, de atentados de carácter político, ordenados no sabemos por quién ni con qué intenciones, pero que se inscribe, pues, este asesinato de Marco Antonio en el mismo tipo de casos como el de la masacre contra activistas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en 1995, también la masacre es precisamente de El Charco, que tendría lugar en otra zona de Guerrero, está en la Costa Chica, en Ayutla, en el municipio de Ayutla, pero que también pues se inscribe dentro de otros asesinatos contra liderazgos comunitarios indígenas que defendían el territorio y que se oponían a proyectos extractivistas, proyectos de destrucción de la naturaleza. Nos referimos, por ejemplo, al caso de Betty Cariño, quien fue asesinada en 2010 en Oaxaca, y también, por supuesto, de Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado en 2019 y que también se oponía a planes de destrucción de la naturaleza, en su caso en Morelos. Por ello, hoy la pregunta es inevitable. ¿Quién mató a Marco Antonio? ¿Fue por su oposición a la presa La Parota y que vienen precisamente esas venganzas desde el movimiento de aquel entonces? ¿Por qué? Precisamente se atentó contra un líder que se negaba a callar, que en realidad se mantenía siempre crítico, vigilante, pero siempre también con total honestidad. Nunca escuchó aquellos cantos de las sirenas que le invitaban o a reunirse con un partido político o a traicionar la lucha y traicionar a las comunidades de el río Papagayo. ¿A quién estorbaba ahora Marco Antonio Suástegui Muñoz? Y por lo tanto, entonces tendremos que estar vigilantes. Si es que se ordenó un asesinato de este personaje, ¿qué viene entonces también para Guerrero? ¿Quién está planteando algo precisamente para esta entidad? Recordar que a Marco Antonio Suástegui lo asesinaron, no es de que haya muerto, digamos, en un accidente, fue un ataque realmente directo en contra de Marco Antonio. Hoy su lucha sigue en las playas de Icacos, en la comunidad agraria de Cacahuatepec y en cada tierra defendida. Como él dijo, la parota no se cancela con un papel, se cancela con organización. Quien haya ordenado el crimen deberá saber que la defensa del territorio del río Papagayo no se detendrá. Por el contrario, se avivará con el ejemplo de quien murió como vivió, luchando, resistiendo. Habría que ver y estudiar dentro de los intereses también empresariales, desde donde pudieran haber significado importante que ya no siguiera la lucha de Marco Antonio Suástegui. Muchas
Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Gracias por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba, por compartir el enlace y también muchas gracias por el favor de su atención en esta emisión y en los demás contenidos del programa. Hasta la próxima.